sabemos que estamos bien, Señor, pero ten misericordia de nosotros. Quita ese velo, Padre, para que todos estemos en un mismo sentir, Padre. El saber que somos hombres faltos delante de ti, que tengas misericordia de nosotros, Señor. Que tú nos saques adelante, nos saques en gloria, Padre, en el nombre de Jesús. Está cayendo aquí, está fuerte sobre mí, mis manos levantaré y su gloria tocaré.
ten misericordia, Señor, de este pueblo, de esta iglesia en Querétaro Norte, Padre. Queremos seguir adelante, perseverando, Señor, en esta lucha, Padre. Derrama tu amor, tu unción, tu poder, Señor, en cada uno de nosotros en nuestra vida. Alabado sea tu santo y bendito nombre, en el nombre de Jesús. Bendito eres, Padre Santo. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor, Dios poderoso. Por tu pueblo que declara tu poder. Bendito sea el Señor, Dios poderoso, quien fue, quien es y quien vendrá. Bendito sea el Señor,
Pueden tomar los tiempos momentos, hermano. Pues vamos a dar paso a los hermanos que va a llevar en la palabra. También los niños pueden bajar a sus salones. No sé si el día de hoy haya un invitado que nos visite en un lugar como este. Si es así, yo le invito a que si puede levantar su mano para darle la bienvenida como usted se merece. Si hay alguien que el día de hoy nos acompañe o nos visite. Bueno, pues si hay alguien, si hay bienvenido, usted es la casa del Señor. Aquí lo que hacemos es honrar y glorificar el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesús. Así que sean bienvenidos. Pues vamos a darle paso a mi hermano. Dios les bendiga, hermanos. Qué gozo da en el corazón, ¿verdad? Descansar en el Señor. En nuestros problemas, en nuestras aflicciones, en todo lo que estamos viviendo, hermano. A lo mejor yo no sé su problema, hermano, pero el Señor sí lo sabe. No sé qué situación esté pasando usted, pero el Señor sí la conoce. A lo mejor algún hermano está pasando por enfermedad, por necesidad económica. Tantas cosas, hermano, que el ser humano está pasando en estos tiempos y quisiéramos nosotros que alguien nos ayudara. Pero aquí está el Señor, hermanos, y Él conoce nuestra necesidad, nuestro problema, nuestra aflicción. Y descansa en Él, hermano, porque el Señor está aquí para consolar. Y ahora viene el tiempo, hermano, de que nos hable a través de su palabra, amén. Sabemos que tenemos que disponer, hermano, nuestro corazón para escuchar la voz del Señor, no la del hombre, ¿verdad? Que el Señor abra nuestro oído espiritual a su palabra y no a la del hombre, y que el Señor sea glorificado, hermanos, que sobre todas las cosas su palabra nos siga transformando, ¿verdad? Porque ese es el fin de la palabra, transformar al ser humano, ¿verdad? Convertirlo, que haya un arrepentimiento y que el Señor siga transformándonos, hermanos, a nosotros los que estamos aquí año tras año, domingo tras domingo. El Señor tiene un nuevo plan hoy y una nueva palabra. La palabra del Señor es poder, amén. La palabra de Dios no regresa vacía, hermanos, cuando se habla. La palabra tiene la función, hermanos, de llegar al corazón que tenga que llegar. La palabra tiene que ser acomodada espiritualmente en aquella necesidad, hermano, y sepa, crea, tenga fe, aumente su fe, hermano, haga a un lado la incredulidad, ¿verdad? Y no vea al hombre que está aquí parado, hermano. Vea la palabra de Dios, al Espíritu Santo, para que a través de este mensaje, hermano, el Señor nos ayude a todos, aún a mí que estoy aquí delante de usted, ¿verdad? Vamos a hacer una pequeña oración, hermano, por respeto a la palabra, nos ponemos de pie, hermano, para que el Señor tome el control, haciéndole saber, hermano, que hay necesidades alrededor de muchos hermanos que están en otros lados, en otros países, por ahí. Una hermana ahorita se acercaba a pedirme oración, que oráramos, hermano, como iglesia, ¿verdad? Por los tornados que están azotando aquellos lados de Estados Unidos, hermanos, aquella gente que se les ha caído todo lo que tienen, ¿verdad? Dentro de esa gente, dentro de esas comunidades hay cristianos, hermanos, que estaban levantando sus obras, estaban levantando iglesias para que se exaltara el nombre del Señor, y pues fueron por estos tornados azotados, ¿verdad? Les pedimos que oren, hermanos, por el pastor Daniel García, ¿verdad? De allá de Estados Unidos, que pues la obra, la construcción que estaban levantando como iglesia por estos tornados fue azotada, fue destruida. Dios tiene un control, un propósito, y Él sabe por qué hace las cosas. Dice que Él hace la herida, pero Él también la sana, ¿verdad? Oremos, hermanos. Padre Santo, te damos honra y gloria en este día, Padre, porque tú eres Dios, Señor, reconociéndote como lo que eres, el único y suficiente Salvador, el único y suficiente Dios de la humanidad, del mundo entero, Padre, del universo. Padre, hoy en esta mañana, Señor, doblamos nuestra cerviz, Señor, en respeto a ti, pidiéndote el perdón por nuestros pecados, Señor, porque seguramente, Señor, hallarás en nosotros impurezas, pecados, transgresiones, rebeldías, Padre. Y queremos pedirte perdón, Señor, por lastimar tu nombre, Señor, por ensuciarlo, Padre Santo, con el pecado. Tú sabes, Señor, que somos polvo, Señor.
pero aún así, Señor, nos has llamado tus hijos, Padre. Te pedimos perdón para poder ser hallados gratos delante de tu presencia, Padre Santo. Bendícenos hoy, Señor, con tu palabra, Señor. Ayúdanos, Señor, para que a través de tu palabra comprendamos, Señor, lo que necesitamos, Señor, para llegar a esa estatura del varón perfecto, Padre. Transforma nuestras vidas a través de tu palabra, que es eficaz, Señor, que es una espada que penetra, Señor, en los corazones, Padre. Transfórmanos, Señor, a través de ella, para que nuestro oído espiritual se abra, Señor, a tu voz, a tu Espíritu Santo, Señor, y que desechemos todo lo del hombre, Padre, que sea tu Espíritu hablando a tu iglesia, Señor, a través del utensilio que tú quieres, Padre. Bendice esta iglesia, Señor. Síguenos hablando, Señor, para que seamos, Señor, embajadores de tu nombre allá en la sociedad, Padre, en el mundo, Señor. Y que a través de este mensaje, Padre, nuestra vida sea transformada, como domingo a domingo, Señor, nos sigues alimentando con tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que tú levantes al enfermo, Señor, que tú al que está necesitado en su economía le bendigas, Señor. Que tú suplas las necesidades, Señor, de todo aquel que está en prueba, en tribulación, en angustia, Padre. Te pedimos que tú, a través de tu Espíritu Santo, le confortes, Señor, y que a través de este mensaje él pueda comprender, Señor, que esta prueba nos ayudan para bien, Señor, a los que hemos confiado en tu nombre, Padre. Bendice aquellos países, Señor, que están siendo azotados, Señor, por la naturaleza, Padre. Aún la naturaleza, Padre, se sostiene a tu nombre, Señor. Padre, yo te pido que tú bendigas, Señor, toda esta iglesia, Señor, de este pastor Daniel, Señor García, y que tú pongas alegría en su corazón, Señor, y que pongas ese ánimo voluntario, Padre, para seguir levantando tu obra, Señor. Tú sabes, Señor, y conoces, Padre Santo, alrededor del mundo los que están padeciendo, Padre Santo, por amor de tu nombre. Mas te pedimos, Señor, en esta iglesia, Señor, que tú los bendigas y que bendigas todo lugar, Señor, donde de limpio corazón se está glorificando tu nombre en este momento. Bendice a cada predicador, Señor, que en estos momentos está tomando un micrófono para dar palabras, Señor, tuya, Señor. Bendice a cada iglesia donde de limpio corazón, Padre, en estos momentos se va a difundir tu bendito evangelio, Señor, para que tú abras nuestro corazón, nuestro entendimiento, Padre, y que tu palabra, Señor, nos corrija, nos instruya, Señor, nos transforme, Padre Santo, y que algún día, Señor, podamos, Señor, ver tu santo rostro, Padre. Bendice a los maestros en los salones, dales la habilidad, Señor, la inteligencia para con los pequeños también, Señor. Bendice todo lo que se haga, Padre, y ponemos tu mensaje, Señor, en tu poder, en tu excelencia, Señor, que sea escuchado tu evangelio, Señor, para que la excelencia del poder sea tuya, Señor, y no mía, Señor, para que tú seas glorificado, Señor, a través de tu palabra. Pidiéndote esto, Señor, en ese nombre que tiene poder, el de tu amado Hijo Jesucristo. Amén. Tome su asiento, hermano. Fíjese que grande es el Señor, hermano. Por ahí en estos días pasados, en esta semana pasada, ya ahí en el lugar donde laboro, hermanos, me daba mucho gusto que ya quitaron los cubrebocas, ¿verdad? Y ya nos dieron la oportunidad, ¿verdad? La libertad del que quisiera andar sin cubrebocas, ¿verdad? Esto es una bendición, hermanos. Tenemos 3 años, ¿verdad? Con esto, y el Señor cada vez tiene más el control, ¿verdad? De las situaciones, ¿verdad, hermanos? Y yo me gozaba, hermanos, fíjense cómo es el ser humano, ¿no? Que nos dieron la noticia por ahí el día jueves en la empresa, ¿verdad? Somos cerca de 2,000 trabajadores, hermanos. Muy grande esta empresa, la que participo yo, hermanos, y pues a la gente le daba gusto, ¿verdad? El hecho de ya quitarse por fin el cubrebocas, decían los gobiernos, el gobierno de aquí del estado, decía que ya estamos bajando esos índices, que ya ahorita está más controlado este asunto. Y pues, ¿cómo es el ser humano, hermanos? Que nos daban la libertad ya de llegar sin cubrebocas y pues había gente que ya no nos acordábamos cómo era de su rostro, ¿verdad? Veíamos otra vez y decíamos, ya no me acordaba cómo eras, cómo te veía sonriendo, ¿verdad? Cómo te veía su rostro, ¿verdad? 3 años, hermano, con cubrebocas, pues ya no nos conocíamos, ¿verdad? Dios quiera y tome el control próximamente ya de los lugares como estos, ¿verdad? De las iglesias, para que también el Señor nos saque en victoria, ¿verdad? Y ya poco a poco el Señor vaya tomando el control de esta prueba que pasamos mundialmente, ¿verdad? Y pues
no se hace presente, hermano, el hombre que pues ahí en el trabajo veía cómo actúan, ¿verdad?, los trabajadores. Pusieron los comunicados, dieron los comunicados de esto de quitar el cubrebocas, y ya para el día sábado llegamos y pensábamos que todos iban a llegar ya sin cubrebocas, y todos traían cubrebocas, hermanos. Entonces, así es el ser humano, ¿verdad? Hay veces que le dicen póntelo y pues se lo quita, ¿verdad? Y hay veces que le dicen quítatelo y lo trae. Así es el ser humano, ¿verdad? Muchas veces el hombre, hermanos, que no vive sin Dios, sin esperanza en su corazón, pues no haya contentamiento, ¿verdad?, de nada en la vida. Incluso un corazón que vive sin Cristo, ¿verdad? Es un corazón que donde quiera que esté y en cualquier situación que esté haciendo, no está contento, ¿verdad? Yo vengo, hermanos, de un evangelio, ¿verdad? Tengo más de 20 años en el evangelio, ¿verdad? Que el Señor me alcanzó, me tocó. Tengo 45 años, hermanos, joven, ¿verdad? Y el Señor atrás tiempo, hermanos, me hizo salir de una de las pruebas que yo creo que ha sido la más grande de mi vida, hermanos. El Señor me sacó, me rescató del alcoholismo, de la drogadicción, del adulterio. En ocasiones he dado mi testimonio aquí con usted, iglesia, y sé que hay testimonios más grandes que el mío, pero recuerdo atrás tiempo, hermano, una vida, vivir en el alcoholismo y en la drogadicción, pues es una vida muy triste, hermano. Yo siendo un joven de 21 años, 20 años, y introduciéndome ya en el mundo de la drogadicción, del alcoholismo, viví mucho tiempo en esto, hermano, y recuerdo que en ocasiones, hermanos, cuando pasábamos muchos días en el alcoholismo, en la drogadicción, con muchos jóvenes, yo llegué a escuchar esa voz que hoy en la actualidad muchos escuchan, que dicen: suicídate, mátate, quítate la vida, no vales la pena. Yo llegué a escuchar esa voz una vez alcoholizado y en la drogadicción. Es una vida muy triste, hermano. Yo le doy testimonio, no es que me orgullezca de esto, hermano, pero el Señor para eso me sacó del lodo cenagoso, para dar testimonio de su poder, ¿verdad? Y en algún momento poder estar declarando, compartiendo lo que el Señor hace en nuestras vidas. De ahí el Señor muchas veces, hermano, recuerdo que en el alcoholismo, en la drogadicción, yo busqué ayuda en el ser humano, el apoyo, ¿verdad? Desesperado. ¿Por qué? Porque veía a mi alrededor las personas que me amaban, cómo se entristecían al verme, ¿verdad? Uno cuando está en la drogadicción, en el alcoholismo, pues daña a terceros, ¿verdad? A la familia, a la esposa. En ese entonces yo no tenía hijos, ¿verdad? Pero tenía padres, tenía hermanos, tenía conocidos, ¿verdad? Que me veían en ese estado y se entristecían el verme así. Yo buscaba desesperadamente la ayuda de salir ahí. Incluso recuerdo que iba con gente que ya estaba rehabilitada, que ya no tomaba, y yo les preguntaba cómo le habían hecho, ¿verdad? Y les decía: yo quiero salir de esto. Buscamos en Alcohólicos Anónimos, ¿verdad? En consejeros, en amigos, desesperadamente, el cómo le hago, cómo puedo dejar esto, porque una adicción, hermanos, cuando se transforma al ser humano, ese pecado, hermano, porque muchos dicen que es una enfermedad, pero al final es un pecado enconado en el corazón del ser humano, hermanos. Esto no es una enfermedad, es un pecado. Y piensa muchas veces el ser humano que es algo que se puede controlar, pero al final, hermano, el pecado termina controlando al ser humano, ¿verdad? Y cuando pasaba esta etapa, hermanos, todo el entorno en donde yo busqué la solución no me la dio hasta que llegué a este lugar. Cuando llegué a este lugar, recuerdo, hermanos, que llegué todavía bajo la resaca de haber tomado un día antes, fíjese, sin temor de Dios, hermano, pues se lo digo y soy honesto con usted, porque este es un testimonio, hermano. Y recuerdo que me senté por aquí, por este lado donde está mi hermano de sudadera azul, y me invitaron, y ese día predicó nuestro pastor, el pastor Díaz, y el mensaje, hermano, que dio el pastor iba enfocado precisamente a ese pecado. Yo dije: ya le hablaron de mí, alguien le dijo, ¿verdad?, que venía yo de invitado, ¿verdad?, y a ver si había, pero no, hermanos, Dios no se equivoca. Dios sabe cada corazón y la necesidad que está aquí. Y ese día la palabra tocó mi vida. Lo que yo buscaba allá en los hombres, lo vine a encontrar a los pies del Señor, ¿verdad? Y fue un proceso duro, hermano, fue un proceso triste.
después de ahí siguieron pruebas, ¿verdad? El Señor me libertó de alcoholismo, de drogadicción, y después siguieron las pruebas, hermano, también. Recuerdo que ya después que había dejado ya las adicciones y todo esto, comencé a enfrentarme ahora a un mal carácter, ¿verdad? A un temperamento que no podía controlar, ¿verdad? A la ira, ¿verdad? Al manejo de emociones. Muchas veces llamamos a la gente así, que es como bipolar, ¿verdad? A veces está de buenas y a los 5 minutos ya está llorando, y a los 15 minutos ya está alterado, ¿verdad? Y ese es un manejo de emociones muchas veces que también es un problema, ¿verdad? Y también me enfrenté a eso, hermanos, también al mal carácter, ¿verdad? Y también buscaba ayuda, ¿verdad? Porque el mal carácter pues también daña a terceros, a cuartos, ¿verdad? Imagínense tan solo la esposa, ¿verdad? Ahí en el hogar, que de repente uno está contento, está lleno de alegría, 15 minutos uno ya está enojado, airado, gritando. Pues es algo para los que lo rodean en el entorno, pues es algo difícil, ¿verdad? Algo desgastante, podría decir alguien, ¿no? Vivir con una persona así. Yo recuerdo, hermanos, que el mal carácter me llevó a muchos problemas incluso de agresiones físicas, agresiones verbales con gente que no conocía, gente que pasaba y se quedaba viendo feo, pues ya estábamos ahí nosotros alterados, también diciendo, ¿qué me ves? Retando, ¿verdad? Con el carácter. Y tenía un mal carácter así, hermano, bipolar. Hasta que empecé a buscar ayuda nuevamente en los hombres, ¿verdad? Y apoyándome en el consejo, ¿verdad? De los hombres y preguntando cómo podía hacerle, ¿verdad? Para salir de esto. Y volví a buscar la ayuda en el hombre y tampoco encontré la solución a esto, hermano. La única solución que encontré es que provenía de una raíz de amargura enconada en mi corazón. Fíjese, esas raíces de amargura luego las traemos cargando desde la infancia. Desde pequeños venimos cargando en nuestro corazón esas raíces de que nos hicieron. A lo mejor muchas veces, hermano, dicen allá afuera que las palabras se las lleva el viento, pero yo le puedo decir que hay palabras que se quedan en el corazón. Hay palabras que desde niños, ¿verdad? Acomodamos una mal palabra a un niño y ese niño puede crecer con esa raíz de amargura en su corazón hasta que es adulto y transforma su vida, ¿verdad? Y muchas veces esa es la causa raíz de muchos problemas del carácter, ¿verdad? Cuando nosotros analizamos el problema y yo llegué a los pies de Cristo y le pedí al Señor, ¿verdad?, que me ayudara, el Señor me hizo comprender que muchas veces esas raíces de amargura que crecen en el corazón, hermano, en ocasiones crecen y las cortamos y vuelve a crecer la planta y otra vez se vuelve a cortar, pero no es desarraigada. Por eso es que muchas veces nuestro carácter en ocasiones tenemos problemas. Fíjense, tan solo en lo secular. Hace poco Dios me hizo ver en un supermercado, hermano, con algo tan práctico. Usted ha visto que hay cajas para 20 artículos, ¿verdad? Y cajas para bastantes artículos. Y estando formado ahí, pues yo llevaba menos de 20 artículos, pero la persona que estaba delante de mí llevaba como 30, 40. Y así somos, hermano. Hay veces que hasta analizamos al de adelante y decimos, él lleva más de 30, pues no lo van a dejar entrar. Y ya estamos hasta por decirle al cajero, oye, no le cobres porque lleva más, yo llevo menos. Y nos cuesta trabajo, hermano, controlar muchas veces el carácter, ¿verdad? El impulso, controlar estas emociones, hermano, sabiendo que solamente el Señor tiene el control y la ayuda para nosotros. He llegado a comprender al día de hoy, hermano, porque estos testimonios breves que le doy, hermano, son cosas que el Señor me ha hecho pasar, hermano. Yo soy igual que usted, hermano. El que se para aquí tiene sus problemas, tiene sus pruebas, tiene sus luchas, tiene sus pecados con los que está luchando. Yo le mentiría a usted, hermano, si yo le dijera que soy perfecto. Yo también batallo, hermano, con el pecado, lucho contra mis mismos delitos, mis pasiones, y muchas veces pensamos que el que se para aquí no tiene pruebas, hermano. Y tiene pruebas tremendas, hermano. ¿Por qué? Porque el diablo es astuto, hermano, y quiere que la palabra no se difunda. Quiere atacar al portavoz de la palabra de Dios. ¿Para qué? Para que el mensaje sea alterado. Y muchas veces los ataques se hacen presentes, hermano. Muchas veces como que menospreciamos al que se para aquí, ¿verdad? Y decimos, no, hombre, pues el hermano no tiene ningún error, o es de muy buen testimonio y lo vemos que es santo. No, hermano, muchas veces hay pruebas duras en el que se para aquí. Momentos muy difíciles, ¿verdad? De estar preguntándose qué predico, cuál es el mensaje apropiado para la iglesia, de estar nervioso toda la semana preguntándole al Señor, Señor, habla tú a tu pueblo porque yo no sé qué decir.
cuando estoy parado ahí enfrente de ellos. Y son pruebas difíciles, hermano. Y esos mismos padecimientos, decía el apóstol Pablo, se van cumpliendo alrededor del mundo en todos los que predicamos la palabra de Dios, hermano. Por eso el Señor Jesucristo no se equivocó en decir, orar los unos por los otros, sobrellevar las cargas los unos con los otros. ¿Por qué? Porque yo no sé si mi hermano, el que está al lado, está pasando una prueba más tremenda que la que yo estoy pasando. Nosotros los seres humanos, cuando estamos pasando por una necesidad o por una prueba, pensamos que nuestro problema es el más grande de todos los seres humanos. Y muchas veces nos concentramos solamente en nuestros problemas y no nos damos cuenta que el que está al lado, el que está enfrente o el que está atrás en la iglesia, está pasando una prueba mucho más fuerte que la que estamos pasando nosotros. ¿Sí sabía que hay hermanos que tienen ese don de intercesión? Hermanos que se dedican a orar por las necesidades, y esos guerreros son invisibles, son no públicos, son personas que no se ven aquí en los lugares, pero están allí intercediendo por nuestras necesidades. Que Dios bendiga esos ministerios, hermanos, porque es a base de esos ministerios que se han logrado vencer muchas victorias. Hay veces que Dios nos da la victoria, hermanos, en nuestras necesidades, en nuestras pruebas, pero no fue por nuestra oración. Fue porque un hermano intercedió por nosotros y nosotros ni siquiera nos dimos cuenta que el hermano tomó nuestras necesidades y fue y se humilló en lo secreto, en lo oculto de su hogar a pedir por nosotros. Imagínense qué ministerio tan hermoso. ¿Por qué? Porque nosotros deseamos lo público, ¿verdad? Donde nos veamos. Pero ¿quién desea esos lugares donde no se ve? Donde se ora en anonimato, donde yo tomo la necesidad de mi hermano y lo escucho, que está pasando por prueba y la hago como si fuera mía, y estoy doblando continuamente rodillas, ¿verdad? Por él. Quizás yo pienso, Dios me libertó del alcoholismo, de la drogadicción, del mal carácter, y quizás fue la intercesión de algún hermano que estuvo doblando sus rodillas por mí, y esa fue la causa por la cual el Señor me libertó. Por eso es que el Señor dice que no tengamos nosotros mayor concepto de nuestros hermanos, sino que nosotros tengamos un concepto más bajo y que digamos siempre, primero orar por mi hermano y después por mi causa. ¿Por qué, hermano? Porque en esto se cumple el amor a mi prójimo. Si yo oro solamente por lo mío, si yo solamente pido por mis necesidades, si yo nada más pido por mis aflicciones y nunca me acuerdo de la necesidad del hermano, la palabra de Dios nos dice, bueno, si amas a los que te aman, ¿qué mérito tienes? Amad también a vuestros enemigos, decía el Señor, pedir por sus necesidades. Y si aquellos te hacen llevar una milla, la carga, el Señor les dijo, llévala 2, y en esto se va a cumplir el amor a tu prójimo. Qué importante es, hermano, que nosotros muchas veces en la actualidad buscamos, hermanos, muchas veces soluciones físicas para problemas espirituales. Y esto no funciona así, hermano. Muchas veces nosotros, no sé si se ha fijado, pero buscamos soluciones físicas, ¿verdad? Hay enfermedades de carácter físico, enfermedades que con medicina se curan. Hay enfermedades que uno padece y va al doctor y le da una receta y a través de ese medicamento uno sana. Pero ¿qué hay de las enfermedades espirituales? Hermano, yo no puedo ir a la farmacia a pedirle al que venda ahí, véndeme 100 pesos de medicina para la aflicción o para el mal carácter. O véndeme unos 1000 pesos ahí con una terapia, ¿verdad? Para la raíz de amargura que traigo cargando en el corazón. No existe medicina para eso. Existen enfermedades físicas, pero también existen enfermedades espirituales. Y hay ocasiones que queremos resolver las enfermedades espirituales con soluciones físicas. Fíjese ahí en el libro de Marcos, hermano. Vamos al Evangelio de Marcos 5, versículo 1. Yo sé que la palabra tiene la solución a todos sus porqués, hermano. Y adéntrese a la palabra porque el Señor hoy nos va a hablar a través de su Espíritu Santo. Dice el libro de Marcos 5, versículo 1, el título es El endemoniado Gadareno. ¿Cuántos no han leído esa historia? Yo creo que todos los que estamos aquí, ¿verdad? Una historia muy, muy impresionante, pero el Señor nos vuelve a hablar a través de su palabra. La palabra de Dios es viva y cada vez que se vuelve a tocar nos vuelve a dar un nuevo mensaje, hermano.
Así es que sumérjase en la palabra. Dice la palabra de Dios en el nombre de Jesucristo. Evangelio de Marcos 5, versículo 1, dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió él, hablando de Jesús, de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aún con cadenas. Vamos a leerlo otra vez, hermano. El versículo 1, vinieron al otro lado del mar, hablando de Jesús y sus discípulos, a la región de los Gadarenos. Y cuando salió de la barca, enseguida, dice ahí muy importante, vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo. Usted conoce la historia. En esa región, hermano, de Gadara, ¿verdad? En esta región habitaban habitantes, ¿verdad? Y este hombre tenía este problema. Este hombre era conocido por la sociedad de esa región. Este hombre quizás en algún momento nació ahí, ¿verdad? En esta región, y comenzó a tener este problema. Él tenía no uno, hermano, sino una legión de demonios. Era un problema grande para la sociedad que vivía ahí, porque tan solo el verlo era algo impresionante, ¿verdad? Esto era tipo sacado así, hermano, como una película de terror, ¿verdad? Pero esto no es una película ni ciencia ficción, es la palabra. Y fue algo que pasó, ¿verdad? Un relato que al Señor le plació dejar allí en su palabra. Y dice que el único que salió a su encuentro de Jesús fue él. Todos los de la región estaban en sus actividades, en sus ocupaciones, en sus necesidades y atendiendo sus necesidades más básicas. Supieron que llegaba una barca y que llegaban los discípulos, pero nadie salió al encuentro, a nadie le interesaba Jesús. Solamente aquel hombre que estaba endemoniado. Dice la palabra que fue el único que salió a su encuentro. Y mire, yo no dudo, hermano, que toda la región conocía a este hombre y sabían lo que hacía, porque mire, dice el versículo 4, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas las había sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y escuche bien, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros, y aquí está lo importante y lo que le preocupaba a la región, e hiriéndose con piedras. O sea, este hombre, si usted lo hubiese conocido desde pequeño y hubiera visto cómo vivió ahí, que hubiera sido su vecino, y de repente un día creció y lo vio que estaba en este estado, ¿verdad? Como el testimonio que daba nuestra hermana. Felicitas, ¿verdad? Pues es algo impresionante, y sobre todo cuando vemos una persona que no conocemos, pues nos impresiona. Pero imagínese ver a alguien crecer y que de repente sea un conocido suyo y que esté, ¿verdad?, en esta situación. Ahora este hombre no tenía un demonio, tenía una legión de demonios. Imagínese las voces que se oía en aquella región cuando él andaba en los sepulcros. Y imagínense verlo ensangrentado, cómo se dañaba él físicamente, ¿verdad?, con piedras. Pues lógicamente a los de la región llegó un momento en que les preocupó y como sociedad dijeron, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo le podemos ayudar? ¿Verdad? Y la solución fue que buscaron atarle, ¿verdad?, para que no se dañara. Pusieron cadenas, ¿verdad? Pero mire, aún las cadenas, imagínense la fuerza que tenía este hombre. Bueno, lógicamente hablando de lo subliminal que traía él internamente, que las cadenas eran desmenuzadas, ¿verdad? Algo impresionante. Yo creo que si usted y yo hubiéramos tenido la oportunidad de vivir en esa región, hubiera sido algo impactante, ¿verdad?, el vivir esto. Pero fíjese bien, aquí va el mensaje. Muchos en la actualidad, hermanos, buscamos soluciones físicas para problemas espirituales. Fíjese bien qué pasó ahí en el versículo 6. Cuando vio pues a Jesús de lejos, corrió, ¿y qué pasó, hermano? Y se arrodilló delante de él. Este hombre tenía una necesidad. Un problema físico, era un problema espiritual, ¿verdad? Hablando de espíritus. Y mire, hermano, ¿cuántas veces en la actualidad no tenemos ese tipo de problemas? Problemas espirituales, ¿verdad?, que no sabemos ni siquiera discernirlos, ¿verdad? Y pensamos que son problemas físicos, mentales. Incluso la psicología le llama problemas psicológicos, ¿verdad? Esquizofrenias, miedos, temores, vértigos. Y eso es lo que les ha puesto los médicos. Y no nos damos cuenta que son problemas espirituales.
Mira lo que dice, no pierda este texto de Marcos, hermano, porque vamos a continuar ahí, pero yo quiero enseñarle en Primera de Corintios lo que nos dice Primera de Corintios 2, versículo 13, hablando de estos tipos de problemas, hermano, porque debemos de saber discernir entre los problemas físicos y los problemas espirituales. Y dice Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13, algo que decía el apóstol Pablo, ¿verdad? Me dice un amén, hermano, cuando lo tenga para empezar. Vamos a leer desde el 12, Primera de Corintios 2, versículo 12. Y dice, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios ha concedido, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por su sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu. Fíjese bien, acomodando lo espiritual a lo espiritual, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él, ¿qué cosas son, iglesia? Son locura, fíjese, y no pueden entender porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie, porque hace una pregunta el apóstol Pablo: ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Y el apóstol Pablo termina esta frase diciendo: mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Y aquí está la solución a los problemas. Pero dice aquí en el texto el apóstol Pablo que el que está pasando en problemas y es una persona que es más carnal que espiritual, no puede discernir ese problema. Y dice que no se da cuenta y muchas veces busca ayuda, ¿verdad?, de los hombres, apoyo y soluciones físicas, ¿verdad? Soluciones ahí en el terapeuta, en el consejero, en el amigo, en el compañero de trabajo. No sé si se ha dado cuenta que hay muchos cristianos que cuando están pasando por una prueba, un momento difícil, una situación espiritual, van hasta con el que no conocen y le preguntan cómo hacerle. Oye, ¿y tú qué consejo me das? Tengo este problema. ¿Cuál crees que sea la solución? ¿Sí se fija que muchas veces reaccionamos así? Porque no percibimos las cosas espirituales, sino que pensamos que el problema es físico. Y muchas veces pedimos consejo al de la familia, ¿verdad? Al que no tiene a Cristo. Y le decimos: oye, tú, hermano, o tú, papá, ¿cómo crees que pueda solucionar este problema? Imagínense nosotros como cartas leídas, como real sacerdocio, como hijos de Dios. Pues dicen: oye, no que tú eres hijo de Dios, no que tú eres cristiano. No que Cristo tiene la solución para todo. Y no nos damos cuenta que lo que está diciendo el apóstol Pablo aquí se cumple en nuestra vida. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermanos, y lo digo por mí primero, cegamos más para la carne que para el espíritu. Y muchas veces somos más carnales que espirituales. Y estos problemas, dice el apóstol Pablo, se disciernen espiritualmente. Pero si yo soy más carnal que espiritual, pues voy a tratar de solucionarlos con cosas prácticas y físicas. Regresemos a Marcos, hermanos. Fíjese lo que pasaba después ahí. En el versículo 7 dice: pues después de que este hombre llega, reconoce el poderío de Jesús, se arrodilla ante él. Y dice el versículo 7: y clamando a gran voz dijo: ¿qué tienes conmigo, Jesús, Hijo de Dios Altísimo? Te conjuro por Dios que no me atormentes, hablando ya a los demonios que traía. Y dice el versículo 8, porque le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. Y le preguntó: ¿cómo te llamas? Y respondió diciendo: Legión me llamo, porque somos muchos. Y le rogaba mucho que no le enviare fuera de aquella región. Qué interesante, ¿verdad? El poder de los demonios, de las tinieblas, sujetándose a la autoridad de Jesús. Algo impactante que los mismos demonios creen, dice la Escritura, y tiemblan al ver la autoridad del Señor. Y dice que este hombre conocía su necesidad, ya no sabía cómo hacerle. Los de la región trataron de ayudarle físicamente. La solución estuvo muchas veces en los grilletes, en las cadenas, en algo físico. Pero al llegar Jesús, no le conocieron, no le recibieron, dice, y solamente uno tuvo que ir y arrodillarse delante de él.
Muchas veces, hermanos, la solución a nuestros problemas está en correr hacia Jesús, reconocer quién es, humillarnos, arrodillarnos ante Él y decirle: Señor, ayúdame. Pero muchas veces corremos muchas veces al hombre. No por algo la Escritura dice: maldito el hombre que confía en el hombre. ¿Por qué? Porque confiamos primero, ¿verdad?, en el hombre, y después, hasta el último, que agotamos todas las alternativas de nuestro problema, hasta el último buscamos al Señor. Y este hombre, en su necesidad, fíjese, yo me pregunto, los demonios lo conocieron porque saben la autoridad de Jesús, pero este hombre nunca había visto a Jesús, nunca había escuchado de Él, nunca había salido de esta región. Y llegó un momento en que, al ver y percibir la autoridad del Hijo de Dios, a su necesidad fue y se postró. ¿Usted cree que no tuvo solución este hombre? Claro que la tuvo. Los que buscaron en la región trataron soluciones físicas, ¿verdad?, para problemas espirituales, y es por eso que no se resolvía el problema. Hermanos, ¿cuántas veces nosotros, el que vive en el pasado, fíjese, hermano, hay hermanos cristianos que viven en el pasado, que no pueden superar esas heridas, ese problema que tuvieron hace 15 años y que ha producido una raíz de amargura, y viven aún en el pasado, hermanos, cuando hay el momento, la oportunidad. Dice la Escritura que de la abundancia del corazón habla la boca. Y usted se da cuenta porque estas personas están conviviendo con uno, platicando, y vuelve a salir el problema y le vuelven a contar 7, 8 veces el mismo problema que vivieron hace 15 años. Y hay personas que viven estancadas en el pasado, cuando ya Cristo debería de habernos libertado del pasado, hermano. Y muchas veces, imagínese el que vive en el adulterio, hermano, el que vive pensando que con esto es vacío, el que vive en el adulterio, hermano, en la drogadicción, vive con un vacío en su corazón, porque no está Cristo en ese corazón, y vive vacío, y quiere llenar muchas veces ese vacío y satisfacerlo con cosas materiales, como lo es el placer a la carne, el placer del vino, el placer de la drogadicción, y llenamos ese corazón. Y muchas veces, yo recuerdo que cuando tomaba decía, pues aunque sea para olvidar por un día, por eso me pongo tomado, ¿verdad?, siquiera para olvidar por un momento, para llenar ese hueco, ¿verdad?, esa vida solitaria, y llenarla con algo material. El chiste era no sentirme solo o no sentirme vacío, y llenar ese hueco, ¿verdad?, con cosas así. Por eso es que el que vive en una adicción, hermano, y el que vive vacío en su corazón, busca de allá fuera del mundo con qué llenar su corazón. ¿Qué hay con el que vive siempre, hermano, así? Cuando Cristo ya debería de haber roto esas cadenas, hermano. Puede haber el caso, hermano, de que alguien todavía esté siendo atormentado de cosas del pasado y no pueda vivir su presente feliz. Dice la palabra de Dios, hermano, que esas raíces de amargura abarcan a todos los que están a nuestro alrededor, hermano, y son contaminados. Entonces, imagínense, hermano, si hablamos de caracteres así, si hablamos de adulterios, de vicios, ¿realmente Cristo ya nos hizo libres, hermanos? ¿Realmente hemos venido a ser libertados por el poder de Dios? Porque mire, hermano, aquel que verdaderamente Dios lo ha libertado tiene la capacidad, hermano, de reflejarlo en su vida. Es más, hasta en su semblante se ve, hermano, quién tiene realmente a Cristo. ¿Sí se ha fijado, hermano? Yo respeto mucho lo que dice nuestra hermana Felicitas de salir a predicar el Evangelio, como es un mandamiento del Señor. Pero si se ha fijado, los tiempos han cambiado también, hermano. Estamos viviendo en el 2022. Y los tiempos de predicar la palabra también han cambiado, hermano. ¿Sabe cómo han cambiado? Ahora el que está allá afuera en el mundo ya no lee la Biblia, hermano. El que está allá afuera en el mundo no tiene interés de lectura, pero está solamente observando al cristiano, observando los errores, observando qué es lo malo que hacen los que dicen ser llamados hijos de Dios. Y ahí está la forma de predicar el Evangelio en este 2022, con el testimonio, con la conducta, para que los que no creen, crean a través de nuestra conducta que realmente Dios vive en nosotros. Porque, hermano, ¿de qué me sirve ser muy letrado, vestirme de traje y traer una Biblia bajo el hombro, si por dentro estoy lleno de robos, de homicidio, de pecados? No me sirve de nada, hermano.
A mí me sirve mucho tener a Cristo y que mi corazón sea llenado de Cristo para que de la abundancia de mi corazón hable mi boca. Y en todo momento donde yo me pare inteligentemente pueda dar un testimonio de que soy hijo de Dios. Ahora es el testimonio, hermano, en esta sociedad. En esta sociedad, si usted saca una Biblia, la gente de allá afuera ya está preparada mentalmente para el rechazo. Y si usted saca una Biblia y va y toca en una puerta y le dice, ¿le puedo compartir el Evangelio? Hay gente que le cierra la puerta en la cara. Ahora es la conducta, el testimonio, que realmente yo refleje que soy un hijo de Dios y que Cristo mora en mí. Porque ¿cómo podría predicar yo la palabra, hermano, si yo sigo estando sucio por dentro? De la abundancia del corazón habla la boca. ¿Y acaso podrá salir una agua dulce y una salada de una boca? Claro que no. Entonces dice el Señor, ¿cuál era el impacto que tenía el Hijo de Dios aquí en la tierra? Que Dios estaba con él. Y aunque no lo conocieran, aunque no trataran con él, aunque no platicaran con él, cuando él se presentaba, inspiraba el Espíritu de Dios, el poder que tenía. Por eso es que muchos hombres como este endemoniado le reconocieron inmediatamente quién era. Y mira, hermano, dice el versículo 12, y le rogaron todos los demonios. Fíjese bien, no era uno, eran bastantes, ¿verdad? Dice, y le rogaron todos los demonios diciendo, envíanos a los cerdos para que entremos en ellos. Fíjese qué tremenda cosa. ¿Usted se ha preguntado por qué pidieron ir ahí los demonios? Digo, estaban siendo ya atormentados con la autoridad de Jesús. Y estos demonios decían, bueno, te pedimos primeramente que no nos saques de esta región, ¿verdad? ¿Por qué estaban ahí muy cómodos los demonios? Porque en esa región había pecado, hermanos. Y cuando el enemigo está en una región donde hay mucho pecado, le conviene estar ahí. ¿Por qué? Porque tiene manipulando a toda la sociedad que vive en ese lugar. Y por eso los demonios les decían, no nos dejen salir de aquí porque aquí estamos cómodos. Aquí toda la gente practica pecado. Aquí toda la gente todavía dice ser y todavía dentro de su corazón hay adulterios, robos, herejías. Y decía el diablo, aquí estamos como en mi casa, ¿verdad? Al grado que los demonios le dicen, cuando aparece el Hijo de Dios, le dice, Señor, ¿qué tienes? ¿Por qué vienes a atormentarnos antes de tiempo? Y esto se queda impresionante, hermano. ¿Por qué? Porque llega un momento en que Cristo liberta a este hombre y les da permiso. Fíjese cómo aún los demonios tienen que pedirle autorización al Hijo de Dios para ir a tocar a un ser humano. Usted recuerda la historia de Job, ¿no? Recuerda que fue Satanás, el mismo Satanás, no cualquier espíritu. Y dice que fue el mismo diablo con el Señor y le dijo, mira, permíteme tocarlo, permíteme quitarle, permíteme dañarlo. ¿Y qué le dijo el Señor? Espérate tantito a ver si te doy permiso. Porque aún todo lo que tú toques tiene que ser pasado por mi autorización. Aún las personas que viven sin Dios y sin esperanza, hermanos, tienen que tener los demonios la autorización primero del Señor para ir a tocarlos. Y después de esto acontece eso, hermano. Y dice el versículo 13. Y luego Jesús les dio, dice ahí, permiso, y saliendo aquellos espíritus inmundos entraron a los cerdos, los cuales eran como 2,000. Y el hato se precipitó en el mar por un despeñadero y en el mar. ¿Qué pasó, hermano? ¿Y por qué no pidieron entrada a una vaca? ¿Por qué no pidieron entrada a un becerro? ¿Por qué no pidieron entrada a las hormigas? ¿Por qué a los cerdos, hermano? Usted sabe que bajo el dictamen de los judíos, el cerdo era impuro en aquellos tiempos. Era impuro para todas las regiones y nadie podía comer cerdo. Y por eso los demonios dijeron, mándanos a los cerdos porque ellos son impuros. Y prefiero que estar en lo impuro a que me saques, ¿verdad? Ahora fíjese la autoridad de Jesús. Jesús les dio permiso. Pero Jesús no mandó a que los cerdos se despeñaran y se mataran. Qué interesante, ¿verdad? La autoridad que tiene el Hijo de Dios. Y mire, hermano, cuando quedó esto, después dice, y los que apacentaban los cerdos, el versículo 14, huyeron y dieron aviso a la ciudad. Fíjense, hasta entonces se dieron cuenta de lo que estaba pasando allá en la región. Y dice,
y avisaron a la ciudad en los campos y salieron a ver qué era aquello que había sucedido. Versículo 15. Vienen a Jesús y ven a aquel que había sido atormentado del demonio y que había tenido la legión sentado, vestido, en su juicio cabal. ¿Y qué pasó con los de la región? Tuvieron miedo, ¿verdad? Y les contaron lo que habían visto, cómo le había acontecido al que había tenido el demonio y lo de los cerdos. ¿Se imagina, hermano? Haber visto a este hombre y después verlo ya en su juicio cabal, platicando con Jesús, pues era algo impactante, ¿verdad? Y entonces sí salen todos los de la región. ¿Y qué pasó? Oye, que el endemoniado, ¿te acuerdas de aquel? Oye, el que tenía muchos años ahí, que lo amarrábamos a cada rato con cadenas y que estaba ahí con grilletes, con grillos, y que lo rompía, el que se dañaba con piedras, pues está hablando como si no tiene nada. Y fíjese lo importante, viene el versículo, ¿verdad? 17. Y comenzaron a rogarle que se fuera de sus entornos. Qué impresionante región, ¿verdad? Después de haber visto un testimonio vivo del poder de Dios, aquellos hombres de esa región de Gadara comenzaron a decirle a Jesús: ¿sabes qué? Mejor agarra tus cosas y vete de aquí. Y hoy en la actualidad, hermano, iglesia, muchos siguen tomando esas actitudes y diciéndole al Señor: sal de mi vida, sal de mis entornos, sal porque no necesito de ti, yo puedo solo, yo puedo resolver mis problemas, necesito que salgas de mi vida. Y muchos milagros se pierden porque el ser humano pide a Dios salir de su vida. Y en esta región prefirieron, fíjese, que se fuera Jesús. Le rechazaron, ¿verdad? No reconocieron quién era. El único que lo reconoció fue aquel hombre que tenía la necesidad. Y todos los demás, los de los entornos, dijeron: a nosotros no nos interesa eso, ni los milagros, preferimos que te vayas de la región. Y hoy pasa eso en la actualidad. En medio del problema, en medio de la necesidad, en medio de la aflicción, muchas veces le decimos al Señor: prefiero ir con el compañero. Oye, ¿tú cómo crees que le pueda hacer para este problema? Y con esa actitud muchas veces le estamos diciendo al Señor: no te necesito, sal de mi vida, sal de mis entornos. Mira, hermano, qué importante dice el versículo 18. Al entrar en la barca, porque Jesús, como todo lo que es el Hijo de Dios, respetó su decisión voluntaria y se apartó de ese lugar. ¿Sabe por qué, hermano? Porque a Dios no le gusta la incredulidad. Y dice la palabra de Dios en otros textos, ¿verdad? Que el Hijo de Dios, Jesús, dice: y no hizo muchos milagros en aquella región por causa de su incredulidad, por la ausencia de fe, porque no creían en Él. Y dice que se apartaba de esos lugares y decía: no hago ahí milagros porque no me gusta la incredulidad. Usted recuerda, y si tiene oportunidad, lea adelante lo que sigue en el texto bíblico, que después viene siguiendo la hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús. Y se va a dar cuenta, ¿verdad?, que cuando llega Jesús a la casa de Jairo, lo primero que hace es sacar a todos los que estaban en la casa. Y les dice: estos que están llorando, estos que están diciendo así, sácalos, porque no me gusta la incredulidad. No me gusta donde no hay fe. No me gusta donde no creen que yo soy el Hijo de Dios. Y no puede hacer milagros ahí el Señor, hermano, en la incredulidad. Entonces después pasa lo importante, hermanos. Mas Jesús, el versículo 19, a este hombre pedía, ¿verdad?, rogaba que le dejara ir con él después de lo que había hecho en su vida. Y Jesús no se lo permitió. Dice el versículo 19: mas Jesús no se lo permitió, sino que le dijo, fíjese lo importante: vete a tu casa, a los tuyos, y cuéntales cuán grandes cosas el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. Yo empecé, hermano, este mensaje dándole el testimonio de lo que Dios ha hecho en mi vida. Y yo sé que usted tiene un testimonio. Yo sé que Dios ha hecho un milagro en usted. Yo sé que Dios lo ha libertado. Y Dios nos pide hoy en esta mañana y nos dice: sí, también te liberté para que fueras, yo te di de gracia, tuve misericordia de ti, pero ahora tú tienes que ir a dar lo que has recibido de gracia. Y este hombre obedeció, hermano. Lo más impactante de este texto es que obedeció, y dice el 20, y se fue y comenzó a publicar, ¿en dónde? En Decápolis, una región que no era suya, cuán grandes cosas había hecho Jesús con él
y todos se maravillaban. El hombre obedeció. Dios tuvo misericordia de él. El hombre cumplió la ordenanza. Fue y predicó. ¿Y sabe qué pasó? Muchos creyeron por el testimonio de él. Muchas veces es importante platicar a nuestro compañero, a nuestro vecino, al de nuestro entorno, lo que Jesús ha hecho con nosotros, para que nuestro testimonio le alcance, ¿verdad?, a su vida. El Señor le pudo haber dicho: vente conmigo y con mis discípulos, vente conmigo, sígueme a mí, te voy a hacer pescador de hombres ahora. Pero le dijo: vete con los de tu casa, con tu familia, con los que te conocen, y diles cuán grande misericordia ha tenido Dios de ti. Y mire en Marcos, hermano, adelantito, Marcos 7:31, dice la palabra de Dios. Invito a mis hermanos de la alabanza que se vayan acercando, hermanos. Marcos 7:31 dice: Jesús, el encabezado dice: Jesús sana a un sordomudo, ¿verdad? Y hablando un poco de la región a donde fue. Por el tiempo que nos da, Señor, de estar aquí, yo te pido que tú bendigas, Señor, Señor, a los hermanos que van a disponer, Señor, de dar algo de tus ganancias, Señor, bendito. Yo te pido que tú los bendigas, que los multipliques de gran manera, Señor, que bendigas a aquellos que no pudieron dar, Señor, bendito, también tú provéeles y multiplícales de gran manera, Señor. Gracias por la vida de todos los que estamos aquí, de todos ellos, Señor, bendícenos de gran manera. Gracias, Señor, por todo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Gracias a Dios, Señor. Ahora la vamos a hacer. Vamos a seguir trabajando. El hecho de mi hermano cuando vaya a llegar en la cena, a nuestro hermano Ignacio, que se estoy pasando, por favor.
Vamos a darle paso a nuestro hermano que nos va a llevar a la cena del Señor. Dios les bendiga, mis hermanos. Todo lo que nuestro Señor ha hecho, realmente Él lo ha hecho todo por nosotros. Y no solamente ha quitado el pecado sobre nuestras vidas, sino que Él nos ha perdonado con un perdón tan amplio, mis hermanos, y ha hecho un pacto precisamente con nosotros. Ese pacto que hizo Dios con nosotros por medio de nuestro Señor Jesucristo, en que nuestro Señor Jesucristo sacrificó su vida y precisamente Él pagó el precio por nuestros pecados. Ese pacto lo hizo con toda la humanidad de aquellos que creen en su nombre. Y en esta mañana, mis hermanos, nos toca traer en memoria precisamente el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo. Él, al hacer el pacto con el hombre, le dijo a sus discípulos, les dio pan que había partido y les dijo: comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Y vamos a leer, hermanos, lo que dice Primera de Corintios capítulo 11. El apóstol Pablo también recibió este mandamiento y dice en el capítulo 11, versículo 23, dice el apóstol Pablo: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y ese pan lo repartió a sus discípulos. Nosotros tenemos en este día el conmemorar o el hacer memoria de ese momento en que el Señor simbólicamente está dando el pan y repartiéndolo a sus discípulos, diciendo que es su cuerpo. También, después de haber cenado, toma una copa y dice: esto es el nuevo pacto en mi sangre. Ese pacto, mis hermanos, hace que cada uno de nosotros confirmemos nuestro diario vivir, nuestra esperanza en el Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo murió hace más de 2000 años, pero su sangre que derramó en la cruz del Calvario, ese pacto que hizo para perdón de nuestros pecados, sigue siendo eficaz, sigue siendo poderosa y sigue siendo ahora la que tiene poder para limpiar tus pecados y los míos. Pero nos sigue hablando el apóstol Pablo en el versículo 26. Dice así: pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Nosotros anunciamos la muerte del Señor cuando se predica, anunciamos la muerte del Señor. Cuando se habla del Evangelio es precisamente por la muerte del Señor Jesucristo que tenemos esas buenas nuevas de salvación.
por el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Dice el versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Si hay alguien que tome del pan y del vino, de este jugo de uva, que son simbólicos, aunque sean simbólicos, hermanos, dice aquí, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Tenemos que tener cuidado en este aspecto, mis hermanos. Muchas personas anteriormente agarraban y le daban de la galleta o del vino a los niños, y los niños todavía no pueden tomar cuando se hace la cena del Señor, cuando se recuerda el sacrificio del Señor Jesucristo. Los niños no pueden tomar la galleta ni el vino, ni tampoco las personas que no se han bautizado. Pueden decir, me bautizaron cuando era niño, pero el bautismo de arrepentimiento que se predica aquí en la palabra de Dios es precisamente para las personas mayores. Es precisamente para las personas que reconocen que sus pecados pueden ser perdonados por el Señor Jesucristo y que la sangre de Jesucristo limpia de todo pecado. Solamente para los que han sido bautizados. Eso es lo que nos muestra y nos enseña la palabra de Dios, que tienen que y pueden participar porque somos del cuerpo de Cristo Jesús. Somos la iglesia comprada con la sangre del Cordero. Entonces dice, por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí. Ese juicio es precisamente en contra de uno, cuando uno bebe indignamente de el pan y de el vino. Juicio come y bebe para sí. Y es precisamente que tenemos que advertir que si estás en una situación indigna, no puedes participar. ¿Sí? En el clero romano, pues le dan una oblea a todos los que se ponen en fila, pero eso no es el cuerpo de Cristo. El Señor Jesucristo hizo un solo sacrificio en la cruz del Calvario, una vez para siempre. No puede ser sacrificado, decir este es el verdadero cuerpo de Cristo. ¿Por qué? Porque no hay un cambio de sustancia, no hay una transubstanciación, sino que solamente el Señor nos manda que cuando nos reunamos y comamos del pan y del vino sea en memoria de su sacrificio que hizo Él en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Así que, mis hermanos, es el momento de que si alguien está en una situación personal con Dios, podamos pedirle a Dios que Él tenga misericordia y nos perdone, que quite toda falta y toda ofensa que hayamos cometido, porque muchas veces sí lo hacemos. Consciente o inconscientemente hacemos pecado, pero ya no en esa práctica, sino por circunstancias que llegan a suceder. Pero en este momento vamos a orar a Dios, vamos a pedirle de su amor, de su misericordia, y que todo lo que hagamos sea para honra y gloria de Él. Bendito Dios y buen Padre Celestial, en este momento, Señor, nos ponemos delante de tu presencia, Padre eterno, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Te pedimos, bendito Padre Celestial, de que tú, Señor, nos perdones.
Perdona todo lo que te hemos faltado y ofendido, Señor. Perdónanos, Señor, con una manera amplia, bendito Padre, para que tengamos esa libertad en ti, esa comunión íntima contigo, de tu Espíritu Santo obrando en nuestra vida, de tu Espíritu Santo dándonos la libertad que tú, Señor, quieres que nosotros tengamos para tener esa relación personal contigo, bendito Dios. Tú nos dices en tu palabra que sin santidad nada podemos hacer de estar en tu presencia. Pero, Señor, te suplicamos que nos ayudes, que nos perdones y nos ayudes, bendito Dios, a caminar delante de ti en esa santidad que tú nos mandas, Señor. Así como ese mandamiento es para predicar el Evangelio, también nos mandas, bendito Padre Celestial, que seamos santos porque tú eres santo y porque sin santidad no podemos verte, bendito Padre. Creemos que tu sangre que derramaste, Señor, en la cruz del Calvario, nos limpia de todo pecado. Creemos que tú, Señor, vas a venir por segunda vez para levantar a tu pueblo, a tu iglesia, de esa manera, bendito Dios, en santidad. Ayúdanos, guárdanos, Señor, en el hueco de tu mano, para que sigamos siendo santos, aunque no somos perfectos, pero que estemos en santidad delante de tu presencia. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Y ahora, bendito Dios, danos esa libertad, bendito Padre Celestial, de poder tomar dignamente, Señor, en memoria de ti, este símbolo, bendito Padre Celestial, que es el pan, y de este símbolo que es el vino, y que a ti sea honra y gloria por siempre. Dice el versículo 23, 24, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Vamos a hacer en memoria del Señor. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Que Dios les bendiga, mis hermanos.